Para anunciar el Evangelio se necesita un amigo, un bastón y un par de sandalias. Eso es lo que nos dice Jesús en el Evangelio de hoy. Es necesario quedarnos con lo importante y con lo necesario, con lo estrictamente necesario. Lo que importa en la evangelización es el mensaje, lo que vamos a compartir, lo que vamos a llevar. Y eso que vamos a compartir y vamos a llevar, lo hacemos de dos en dos, compartiéndolo también con alguien. Desde siempre, y porque Dios es comunidad de personas, busca que la comunidad sea el origen de la evangelización. Que no hagamos la obra de la evangelización aisladamente, en soledad, de manera particular, sino que lo hagamos en comunidad, de dos en dos. Y esta costumbre es la que permaneció a lo largo de la historia. Misioneros y misioneras que siempre salieron en comunidad, de dos en dos, para compartir la buena noticia, para llevar el mensaje de Jesús. Siempre las comunidades se fundaron de esa manera y siempre los misioneros salieron a evangelizar de esa manera, compartiendo. Cuando San Ignacio de Loyola, a quien vamos a celebrar dentro de muy poquito tiempo, envía a los primeros jesuitas al oriente, los envía en comunidad. Y así tantos otros hombres y mujeres fueron enviados a anunciar la buena nueva. Por esto de la necesidad de alguien con quien compartir, un amigo, de la sencillez de solo un bastón para apoyarse y un par de sandalias para caminar. Nada más se necesita, solo el mensaje, y ese mensaje lo tenemos en el corazón. Ese Jesús a quien anunciamos no lo anunciamos desde libros o desde cátedras, sino desde el corazón y siendo fieles al Evangelio, a lo que Él nos transmite, a lo que Él nos dice. El Evangelio es sencillo, la palabra de Dios es sencilla. Y esa sencillez es la que compartimos cada vez que lo anunciamos. Cada vez que hablamos de Dios, hablamos de Jesús y de nuestro encuentro con Él, cada vez que lo mostramos con acciones concretas de amor, de justicia, de solidaridad y de verdad, estamos anunciando el Evangelio. Estamos saliendo de dos en dos a compartir la buena nueva con los demás, con quienes nos encontremos. Por eso también los grupos misioneros que tenemos en las comunidades, cuando vamos a misionar en el verano o en el invierno, los chicos, las chicas salen de dos en dos, salen en parejas. También compartimos en los encuentros la necesidad de tener otro al lado, catequistas, coordinadores, en los grupos parroquiales, también de dos en dos comparten la vida, también de dos en dos comparten la fe. Y eso nos compromete a buscar siempre a alguien que nos acompañe, alguien que quiera venir con nosotros, alguien que se sume y alguien que se sienta llamado. Ese es el mensaje del Evangelio. Eso es lo que los profetas, y de ahí también Amós en la primera lectura, vivieron desde siempre, ir a anunciar la palabra, ir y a compartir el mensaje de Dios. Pero este domingo vale la pena que nos detengamos también en la segunda lectura, pero en que la segunda lectura siempre queda ahí, como de costadito, porque es la que va por su cuenta. Siempre de segunda lectura leemos alguna carta de Pablo y la vamos leyendo domingo a domingo, casi por completo, de a pedacitos, ¿no? De a distintos versículos. Bueno, la de hoy vale la pena detenerse. Es el himno de la carta a los Efesios. Como todo himno paulino, hay varios en las cartas paulinas, en Filipenses, en Colosenses, y este de Efesios, son verdaderos tratados de teología, verdaderos tratados de espiritualidad cristiana, donde se nos invita a poner la mirada y el centro en Jesús. Por eso Pablo repite una y otra vez su centralidad en Jesús, en Cristo Jesús, en Él. Si hacemos un poquito de memoria de la lectura que escuchamos, todo el tiempo repite Él y en Él, porque Él es el centro de nuestra vida, porque en Él profesamos la fe, porque nuestra fe
cristiana es cristocéntrica. Y poniendo a Jesús en el centro es que podemos desplegar todos los otros misterios de nuestra fe. Poniendo a Jesús en el centro vemos al Padre. Poniendo a Jesús en el centro nos sentimos con la fuerza del Espíritu. Poniendo a Jesús en el centro caminamos a la evangelización a la que somos enviados. Jesús es el centro de nuestra vida. Jesús es el centro de nuestra fe. En Cristo fue hecho, nos dice este himno, desde el principio. Todo, absolutamente todo, está pensado en Cristo. Y el amor que Dios nos tiene es previo a nuestra existencia. Como un papá y una mamá que aman a su hijo o a su hija desde la panza, que no necesitan verlos para amarlos, que ya desde el momento mismo en que se enteran que van a ser papás o mamás, ya está el amor implantado en su corazón. Así lo mismo Dios nos ama desde siempre, antes de crearnos, antes incluso de pensarnos. Dios nos ama. Y ese amor de Dios es en Cristo. En Jesús, todo, absolutamente todo, el amor gratuito de Dios es pensado y obrado en y desde Cristo Jesús. A veces tendemos a pensar que Jesús viene a ser como el plan B, ¿no? Como una segunda oportunidad, como algo que Dios tuvo que hacer porque su plan A se frustró, no salió. Y esto no es así. Jesús ni siquiera es el plan A. Jesús es el único plan. Jesús es el único proyecto de amor de Dios. Jesús es el centro de nuestra vida y por eso Dios lo pone, para que podamos entender que Él es el único mediador, que Él es el único que nos acerca a Dios, que en Él recibimos nuestra condición de hijos. Somos hijos en el Hijo Jesús. Él es quien nos reveló al Padre, Él es quien nos muestra el amor, Él es quien murió en la cruz por nosotros y nos redimió. Él es en quien todo fue pensado y todo fue hecho. Él es a quien nosotros seguimos y escuchamos. Por eso, cuando nos preguntamos acerca de algo que nos inquieta, por eso cuando nos preguntamos algo acerca de lo que tenemos duda, volvemos a nuestro corazón, volvamos a nuestro corazón y pensamos, ¿qué dice Él? ¿Qué nos dice Él? ¿Qué nos dice Jesús? ¿Qué nos muestra Jesús de Dios? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. En Él todo ha sido hecho. Jesús es la imagen, Jesús es el modelo, Jesús es todo lo que Dios miró para poder llevar adelante su proyecto de amor, que es todo lo que vemos, la creación, la redención, su compañía a lo largo de la historia. Jesús es el modelo primero y único al que tenemos que seguir, el único mediador entre Dios y los hombres, a quien nos tenemos que dirigir siempre, aun cuando confiemos y tengamos devoción por algún santo, aun cuando a María la la veneramos de un modo especial. Todos y cada uno de ellos, y María la primera, siempre nos llevan a Jesús, porque supieron de su centralidad, porque ninguno de ellos quisiera que apartáramos nuestros ojos de Jesús, centro de nuestra vida. Por eso, al invocar a María o al invocar a un santo, en definitiva, estamos invocando a Jesús, que es el único mediador, que es el único plan en este proyecto de amor que Dios tiene para con nosotros. Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales, y nos ha redimido en Él antes de la creación del mundo. No lo sé de memoria, pero casi. Por esto de la centralidad, por esto de que con este himno, nos podríamos quedar días y días, horas y horas, rezando o estudiando. Cada uno elige, porque ahí está todo.
porque bendecimos a Dios y alabamos a Dios, porque lo miramos a Jesús y porque Jesús nos lleva a Dios. Pidámosle hoy y siempre que nos ayude a dar testimonio de su amor, que mirando a Jesús podamos vivir el camino de la vida con este cristocentrismo al que estamos llamados como verdaderos hombres y mujeres de Dios. Y esto es lo que de dos en dos iremos a compartir con los demás.